Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. Queremos agradecerle, en primer lugar, que usted nos acompañe hoy. Que las ricas bendiciones de Dios siempre les favorezcan en todo medio. Y hoy queremos venir delante de usted para exponer la bendita palabra de Dios. Los principios que Dios ha dejado en su palabra, para que podamos nosotros entender más claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que va a ser una gran bendición que hoy usted nos acompañe y vamos a comenzar ya mismo con la palabra de Dios. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición para el estudio de la palabra. Padre Santo y Dios nuestro, con corazones alegres, siempre dispuestos, oh Dios, y con la alegría que tú nos das de venir a tu casa de oración. Señor, permítenos que en este tiempo nosotros podamos, Señor, hacer afirmaciones, que nuestros corazones sean llenos del poder de tu palabra. Señor, ayúdanos y transforma nuestros caracteres, Señor, a un carácter como el de Cristo Jesús. Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos ese estudio y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nuevamente queremos darle gracias a Dios. Queremos hoy, mis hermanos, hablar acerca del nuevo pacto, ese pacto que Dios ratificó. Cuando abrimos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24 y verso 3, aquí está la ratificación del pacto. Y leemos, y ahí dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y ellos dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí el pueblo de Dios, Dios había dado instrucciones a Moisés. Y el pueblo de Dios, juntamente con su Creador, ratifica ese pacto. Y ellos dijeron que iban a obedecer todas las palabras de Jehová. Mis hermanos, aquí vemos cómo el hombre hace compromisos con Dios. Vemos que el hombre también quiere poner su palabra, mas sin embargo podemos ver también que la palabra del hombre a veces falla. Y hoy en día, a raíz de todo esto, hay muchas personas que en la vida han hecho pactos solemnes, mas sin embargo, el tiempo muchas veces lo confronta a uno. Y aquí el pueblo de Dios fue confrontado. Y aquí una pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Puede alguien conocer a Cristo sin obedecer sus mandamientos? De ahí, mis hermanos, este es un asunto de vida o muerte
en la cual mucha cristiandad hoy en día no ha entendido el valor que tiene guardar los mandamientos de Dios. Y de esa manera hay tantas personas confundidas. No saben qué es la ley de Dios, qué es la ley de Moisés, qué son los mandamientos. Hay muchos, mis hermanos, incluso se agarran de los textos bíblicos del apóstol Pablo, cuando también por no saberlo entender, muchas veces pensamos que son textos contradictorios, pero yo le puedo decir a usted que la palabra de Dios no se contradice. Por lo consiguiente, nuestro trabajo hoy en día como estudioso de la palabra de Dios, y que eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de entender acerca de la ley. Y yo sé que va a haber mucha enseñanza. Yo sé que va a haber para usted mucho entendimiento. Así que no nos vamos a aferrar a los textos bíblicos que apoyan a veces ciertos pensamientos, y a veces vamos a ignorar otros textos bíblicos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces, como ya nosotros en nuestros estudios pasados ya vimos acerca de las diferencias que hay entre la ley de Dios y la ley de Moisés, aquí nosotros podemos ya entender y podemos irnos ya al Nuevo Testamento, y aquí vamos a entender claramente algunos pasajes bíblicos. Cuando nosotros repasamos el capítulo anterior, aquí nosotros probamos que el antiguo pacto dado por Dios no era, entre otras cosas, cuando entendemos por pacto, es algo que yo quiero que usted entienda. El antiguo pacto son una serie de normas, una serie de procedimientos que Dios dio al pueblo para conducirse. Entonces, cuando nosotros probamos que el antiguo pacto dado por Dios era la ley de Moisés, registrada en el libro del pacto, o sea, en el libro de la ley, podemos ver claramente que el Antiguo Testamento nos ha mostrado a cada uno de nosotros, más allá de cualquier duda que podamos tener nosotros, que cuando el Señor claramente dio los 10 mandamientos, no eran por sí solos el antiguo pacto. El Señor claramente podemos ver que los 10 mandamientos eran el corazón del pacto. Quiere decir esto, que cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, de las 10 palabras de vida, eran el corazón del pacto, el corazón en el cual Dios estaba haciendo un compromiso con su pueblo, en ese entonces el pueblo de Israel. Entonces, cuando nosotros repasamos todos los escritos del Antiguo Testamento, nosotros estamos aquí mostrando una evidencia que la justificación por la fe y la salvación por la gracia mediante la fe era tanto para el antiguo pacto como para el nuevo pacto. Entonces, el mensaje de la justificación por la fe queda bien claro que comenzó desde el mismo inicio, cuando Dios estableció un plan de salvación. Cuando leemos Génesis 3:15, ahí Dios inicia el plan de salvación, el mensaje de la justificación por la fe. Más sin embargo, Dios demanda la obediencia a su manera, o sea, la obediencia tal como Dios lo ha determinado, la obediencia correcta que deberían de seguir. Ahora, lo más importante en todos estos asuntos, mis hermanos, que en el antiguo pacto, aquí hay una regla que tenemos que aprender, es obedecer para vivir. Obedece y vivirás. Por lo consiguiente, los términos del pacto antiguo eran
obedece y vivirás. Por lo consiguiente, el hombre que lo hiciere, ahí eso lo podemos leer en Ezequiel capítulo 20, verso 11, el libro de Ezequiel, leámoslo por favor. Dice, obedece y vivirás. El hombre que hiciera esto, vivirá en ellos. Ezequiel capítulo 20, verso 11. También podemos ver en Levítico 18:5, pero vamos a leer Ezequiel 20, capítulo 20, verso 11. Y aquí hay una maldición, que el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlo, dice, será maldito. Aquí hay una maldición en todo esto. En el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. Miren lo interesante, yo quiero que usted pueda captar lo que en esta enseñanza. Dice, los términos del pacto activo eran obedece y vivirás. El hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y ahí, cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, y yo lo voy a leer por usted, el libro de Ezequiel, claramente nosotros vemos Ezequiel capítulo 20, verso 11, yo lo voy a leer, dice la palabra de Dios en el verso 11, dice, y les di mis ordenanzas, y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Esa es una declaración. Cuando vamos a Levítico 18:15, vamos a Levítico 18:15, aquí también leemos lo siguiente, dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás, esposa es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Estamos hablando de Levítico 18:5. ¿Por qué razón? Porque la desnudez de la esposa de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Entonces aquí claramente vemos pactos que Dios hace. Mas sin embargo, vemos que hay una maldición en todo esto. ¿Ya? En Deuteronomio 27, también hay otras declaraciones. Deuteronomio 27, leamos por favor, capítulo 26, 27, 26, leamos, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, mis hermanos, podemos ver declaraciones aquí, que aquel que no guardaban el pacto de Dios era maldito. Mas, sin embargo, el Señor, nuestro Dios, en el nuevo pacto, se establece sobre mejores promesas. ¿Por qué aquella generación era maldita? Es una pregunta que debemos de hacer. Porque aquí es, obedece y vivirás. Porque si no obedeces, mueres. O sea, esa era la instrucción que Dios daba. Por lo consiguiente, en el nuevo pacto hay mejores promesas. La promesa del perdón de pecados, número 1, hay una promesa de perdón de pecados. Y número 2, la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. En el antiguo pacto es obedece y vivirás. Si no obedeces, morirás irremediablemente o estás bajo maldición. En el nuevo pacto tiene mejores promesas. La promesa es de perdón de pecados, número 1, y la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Ese es el nuevo pacto. Entonces, este es el pacto que haré. Cuando nosotros leemos Jeremías 31, 33, miren, el profeta, estamos en el Antiguo Testamento, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿En qué día? En el nuevo pacto. Miren qué maravilloso. Ya el profeta hablando, la escribiré, dice, mi ley la voy a escribir en sus entrañas, la voy a escribir en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos. Por eso, en el nuevo pacto, como hablamos,
hay perdón de pecados y ¿qué más? Y la gracia para renovar el corazón. ¿Para qué? Para ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Estos son experiencias maravillosas. Entonces podemos ver, mis hermanos, que la ley de los 10 mandamientos continúa en el nuevo pacto. Porque el Señor dice, daré mi ley en sus entrañas, la ley de Él, sus mandamientos. Ahora, también vimos que la ley de los 10 mandamientos de Dios era perfecta y que nada fue añadido. O sea, Dios habló y nada fue añadido. En su gran amor, Dios dio sus mandamientos para el beneficio de la humanidad, para llevarlos por el camino de la vida. Si nosotros leemos Isaías 48, capítulo 48 y verso 17, leemos por favor la palabra de Dios y dice, así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino en que debes de andar. Aquí claramente podemos ver, mis hermanos, que la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos de Dios es perfecta y que nada fue añadido. Pero en su gran amor Dios da los mandamientos para el beneficio de la humanidad. Y claramente lo vemos nosotros que esta ley es para llevarnos por el camino de la vida. Ahora, quiero en el 18, verso 18 dice, o si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, así tranquilo, y tu justicia como las ondas del mar. Mis hermanos, podemos ver aquí nosotros que aquel que guarda los mandamientos de Dios son para obtener paz entre los seres humanos y también para tener paz interior. Para eso es que debemos de guardar los mandamientos de Dios. Por lo consiguiente, mis hermanos, si la salvación siempre ha sido por la gracia, a través de la fe, entonces debemos reexaminar, es lo que vamos a hacer, reestudiar la definición en el nuevo pacto. Eso quiere decir, y aquí hago una pregunta, ¿ha rebajado el hombre el significado glorioso que Dios intenta expresar en sus mandamientos? Esa es una pregunta. ¿Será que podemos nosotros rebajar esas normas que el mismo Dios los escribió con el dedo de su mano? ¿Será que nosotros, mis hermanos, cuando Dios habló y nada añadió, y que dice de los 10 mandamientos de Dios, cuando Él habló 10 mandamientos, no le podemos quitar ni añadir? Entonces, estos mandamientos también vemos la preeminencia, no solo para nuestras vidas, para darnos paz, para darnos una armonía entre los seres humanos, sino también estos mandamientos de la ley de Dios fueron colocados en un lugar especial. ¿Y fueron colocados dónde? En el arca del testimonio. Ahí fueron colocados dentro del arca del testimonio. Entonces, de aquí, si eso tiene gran importancia para Dios, como hemos visto, la pregunta es, ¿fue la ley de Dios clavada en la cruz entonces? ¿Qué fue lo que se clavó en la cruz? Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver claramente en el nuevo pacto, en el cual nosotros vamos a repasar hoy, cuál es la ley de la libertad. Es un punto bien importante que nosotros tenemos que aprender esta noche. ¿Cuál es la ley de la libertad? Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y empezamos a examinar estos asuntos, mis hermanos, vamos a sacar algunas conclusiones importantes. ¿Dónde comenzó entonces la ley del nuevo pacto?
cuando se inicia el cumplimiento del nuevo pacto. Hay un libro maravilloso que se llama El deseo de todas las gentes. En la página 133 dice: al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, estamos hablando del evento cuando nuestro Señor Jesucristo va al templo y limpia el templo. Y ustedes saben la historia. Ahí claramente Él viene a limpiar el templo de los compradores y de los vendedores mundanales. Jesús anunció su misión de limpiar el corazón. Por eso es el significado, es el símbolo. Cuando Él limpia todo, anuncia su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado. Ahí comienza el cumplimiento del nuevo pacto, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿A qué vino Él? A limpiar el corazón e iniciar un nuevo pacto, porque después de aquellos días, como bien leímos nosotros, claramente aquí en Jeremías 31:33 dice: este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuándo? Ahora nos vamos a trasladar al momento en que Él estaba limpiando el templo. Ahí se estaba cumpliendo esa profecía. Por eso dice acá: después de aquellos días, Jehová, daré mi ley en sus extrañas y la escribiré en sus corazones, y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí comienza nuestro Señor Jesucristo, la limpieza de nuestro corazón, del templo del alma. Por eso dice: vendrá a su templo, él está en Malaquías, capítulo 3, vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Entonces, mis hermanos, aquí ya podemos entrar al nuevo pacto y la ley. Resumamos entonces: la ley ceremonial de Moisés describía la adoración en el templo terrenal y todos los sacrificios, todas esas instrucciones que Dios había ordenado en la ley de Moisés, incluía la ley ceremonial. Ahora, todo lo que se incluía en la ley ceremonial era una sombra que señalaba a Jesús como la sustancia. ¿Quién iba a cumplir todo eso? El Señor Jesús. Eso era lo que incluía toda esa serie de sacrificios, ordenanzas. ¿A quién prefiguraba? Al Señor Jesús. Por lo consiguiente, mis hermanos, porque la ley, en Hebreos capítulo 10, verso 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué estaba comentando el apóstol Pablo? Lo que estaba diciendo él en la carta a los hebreos, a su pueblo judío, es que aquellos sacrificios no podían lograr la perfección hasta que viniera, a pesar que esos animales estaban, podría decirse, limpios, eran animales seleccionados, pero no podían, como dice aquí, hacer perfecto lo que venía. Solo iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin mácula y sin pecado. Ahora, en la ley de Moisés prescribe sacrificios, aquí hay festividades, hay ordenanzas, hay ceremonias, que esto todo simbolizaban al Cordero de Dios, al perfecto Cordero de Dios sin mancha, que es Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo nos dice enfáticamente que la ley de las ceremonias terminó cuando fue clavada en la cruz. Ahí exactamente Pablo nos confirma y nos dice enfáticamente que la ley de ceremonias, de sacrificios, terminó, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuándo lo dijo él? Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario,
perdonándonos todos los pecados. Y aquí viene esta palabrita clave, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque había un acta. ¿Y cuál era ese acta que estaba en contra de nosotros? Habían pagarés, y esos pagarés había que cumplirlo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué era lo que nosotros teníamos que pagar? Los pagarés que estaban en nuestra contra, como dice aquí, el acta de los decretos, esos pagarés que estaban en nuestra contra, porque nosotros, aquel que peca ciertamente morirá, pero vino alguien, como dice el escritor, lo que estaba en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo en medio y lo clavó en la cruz. ¿Dónde está eso? En Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Aquí claramente, mis hermanos, la Biblia nos dice que es el acta de los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? Es la ley de Moisés. Y eso fue lo que fue clavada en la cruz, no la ley de los mandamientos de Dios. Muy bien. Teniendo esta evidencia bíblica, examinemos más de cerca esta evidencia. Hay que hacer una distinción, mis hermanos. Tal parece que el término acta de los decretos se le ha asignado un significado diferente por algunos grupos cristianos. Hay muchos grupos cristianos. Cuando hablamos del acta de los decretos, pensamos o se piensa que son los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces, al hacer un repaso tanto en el idioma hebreo como el griego, nosotros podemos aquí ver algunos puntos bien importantes. ¿Ok? Eso quiere decir que todavía es necesario aprender. Es necesario que profundicemos en las escrituras, mis hermanos. Esa es la recomendación que siempre hacemos nosotros, profundizar en las escrituras para beneficio de ¿quiénes? De nuestra propia vida, para el crecimiento de nuestra propia vida espiritual. Entonces, cuando Moisés, aquí en Éxodo 24:3 que leímos, aquí nosotros dijo al pueblo las palabras que más tarde las escribiría en el libro del pacto. Él las escribió, Dios se las da y más tarde él las escribe en el libro del pacto, o sea en el libro de la ley de Moisés. La Biblia registra estas palabras. Moisés fue y refirió esas palabras al pueblo, todas las palabras y las disposiciones del Señor. Entonces aquí vemos palabras y disposiciones. ¿Qué son disposiciones? O sea, lo que el Señor había determinado. Una disposición es algo para cumplirse. Entonces dice acá, y el pueblo respondió, ahí en el 24:3 dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Amén, hermanos. Haremos lo que el Señor ha dicho. Entonces, mis hermanos, ahí es donde podemos ver cómo el hombre falla. Y ahí es donde interviene la gracia de Dios. Donde el hombre falla, ahí es donde comienza la gracia de Dios. Entonces el hombre gana todo cuando obedece a Dios. El hombre gana cuando es guardador del pacto. Ahí es donde el hombre gana. Pero cuando el hombre hace promesas a Dios y no las cumple, ahí es donde el hombre pierde. Entonces, hay un libro maravilloso que se llama La maravillosa gracia de Dios. Un libro que yo recomiendo mucho. En la página 158 dice, se le imparten al hombre los atributos de Dios. ¿Cuándo se le imparten al hombre los atributos de Dios? Nosotros leímos claramente. Cuando Dios escribió su ley en nuestra mente y nuestro corazón, como resultado nosotros tenemos ¿qué? Los atributos de Dios. Y esto nos capacita ¿para qué? Para la misericordia y para la compasión. Entonces, el pacto de Dios nos asegura su carácter inmutable. Eso es lo que es un pacto. Un pacto cuando se rompe. A la muerte, ¿verdad que sí? Pero en este caso, el Señor Jesús, ¿qué pacto vino Él a quitar y qué pacto vino a abolir? Ya hablamos claramente, el acta de los decretos, la ley de Moisés.
el acta de ritos y ceremonias. Mas sin embargo, mis hermanos, podemos ver que él mismo dijo, yo no vine a qué. ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Sí se acuerdan? Yo no vine a abolir la ley. Al contrario, ¿qué fue lo que él dijo? Él vino a cumplirla. Qué maravillosa experiencia la que nosotros debemos de aprender esta noche. Entonces, ¿por qué razón? Porque el pacto nos asegura la inmutabilidad del carácter de Dios. Por lo consiguiente, debemos de conocer por nosotros mismos en qué consisten los requerimientos de Dios y cuáles son nuestras obligaciones. Porque en un pacto hay requerimientos y también hay obligaciones de parte de nosotros. Entonces, los términos del pacto de Dios son, aquí están los términos del pacto. Miren, bien sencillo Dios no es de muchas palabras. Aquí están los términos del pacto. Dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es un término del pacto. Y el segundo término del pacto dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los términos del pacto. ¿Cuáles son? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer término. Y el segundo término tiene que ver con mi hermano, tu prójimo. ¿Por qué razón? La pregunta es, ¿seré yo guarda de mi hermano? Eso fue la pregunta que hizo Caín, ¿verdad que sí? Y Dios, ¿qué le dijo? Ciertamente eres guarda de tu hermano. Entonces, estas son las condiciones de la vida. 4 cosas. Primer mandamiento de la ley de Dios, segundo, tercero y cuarto, tienen que ver con el Dios creador de los cielos y la tierra. Y el quinto, sexto, hasta el 10º, tienen que ver con tu prójimo. ¿No es eso una maravillosa experiencia, hermanos? Es sencillo. No hay que darle muchos reveses a todo este asunto. Entonces, podemos ver claramente en San Lucas, capítulo 10, San Lucas, capítulo 10, vamos a San Lucas, capítulo 10 y verso 27. San Lucas, capítulo 10, verso 27, leemos, por favor. Verso 27, dice la palabra de Dios, y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí lo ratifica, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bienaventurado. No le dijo bienaventurado, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La bienaventuranza viene después de hacer esto y vivirás. ¿Cuál era en el antiguo pacto? ¿Cuáles eran las instrucciones? ¿Sí se acuerdan? En Ezequiel 20:11, guardando los mandamientos, obedécelos y vivirás. En el nuevo pacto, San Lucas lo dice de la misma manera, repite las mismas palabras. Entonces, mis hermanos, claramente aquí nosotros, ¿cuántos de ustedes saben que hoy estamos viviendo tiempos difíciles? Tiempos bien difíciles. Hoy estamos viviendo, mis hermanos, bajo un tiempo que nosotros le llamamos el zarandeo. Usted sabe qué es eso, ¿verdad? Una zaranda está sacando toda la escoria, está saliendo toda la basura. Es el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, estamos viviendo los últimos tiempos, el tiempo del fin para este mundo, Satanás está obrando con todo su poder para arrancar a las almas de la mano de Cristo. Ese es el trabajo de Satanás, arrancar a los hijos de Dios, aquellos que han creído en Él, quitárselos de las manos.
y hacer que estos pisoteen al Hijo de Dios. Ahí es donde Satanás está actuando. ¿Y cómo se pisotea al Hijo de Dios? Y ahí es donde, mis hermanos, queremos hablar un poquito. ¿Cómo se pisotea al Hijo de Dios? Un ángel repitió lenta pero enfáticamente estas palabras: cuando más temible suponéis que debe de ser el castigo del que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado impura la sangre del pacto, ¿cuántos de nosotros? Dios claramente, la ley del antiguo pacto fue sellada con sangre. La ley del nuevo pacto, o el nuevo pacto que se hizo con la sangre también de Cristo. ¿Qué sucede con nosotros? Mis hermanos, dice, cuán más temible suponéis que debe de ser el castigo del que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado impura la sangre del pacto con la que fue santificado y ha despreciado al Espíritu de la gracia. El carácter se ha desarrollado. Los ángeles de Dios están pesando el valor moral, o sea, su santa ley. Dios está probando a su pueblo. Mis hermanos, ¿cómo nosotros estamos pisoteando al Hijo de Dios? Esa es una pregunta. Mis hermanos, claramente dice que nosotros, al no obedecer los mandamientos, sus 10 mandamientos, nosotros no solamente estamos considerando impuro la sangre del pacto, sino también estamos menospreciando y nosotros estamos rechazando el Espíritu de la gracia. ¿Cómo? Rechazando los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Cuando hablamos nosotros de disposiciones, en el capítulo 24 y verso 3, ahí está una disposición, lo que se llama un mishab, la cual también se traduce como ordenanza. Una disposición es una ordenanza. Yo dispongo que hagas esto. Y cuando hablamos nosotros de una ordenanza, también estamos hablando de una ley, de un precepto, ¿ya? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros leemos Colosenses 2:14, la palabra ordenanzas es un dogma. Eso quiere decir que también se traduce como decreto. Eso es lo que es. Una ordenanza es un decreto. Y ese decreto terminó cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Entonces, de acuerdo con el diccionario hebreo Strong, la palabra dogma es una enseñanza. Se refiere a los reglamentos y requerimientos de la ley de Moisés que incluyen sugerencias severas y juicios amenazantes. Eso es lo que es ordenanzas. Eso es lo que son decretos. Esos son los que estaban en nuestra contra. Entonces, por eso, mis hermanos, cuando nosotros hablamos del acta de los decretos, el cual Cristo clavó en la cruz del Calvario, estamos hablando directamente de la ley de Moisés, no de la ley de los mandamientos. Bueno, ustedes saben que hay muchas escuelas, ¿no? Mucha gente estudiosa, y aquí han surgido muchas interpretaciones. Pero más sin embargo, mis hermanos, en los escritos de Pablo, nosotros podemos encontrar un patrón cuando habla de actas de decretos, cuando habla de ordenanzas, encontramos un patrón. Entonces, hablemos específicamente del acta de los decretos. La frase, acta de los decretos, para nosotros, que estaba en nuestra contra, existe solamente una vez en toda la Biblia, un solo pensamiento nada más, no hay más pensamiento. Y aunque estas palabras no se repiten, el concepto de borrar toda atadura de las ordenanzas, o sea, de los dogmas, contra nosotros aparece una segunda vez en Efesios. O sea, lo que está en Colosenses 2:14 también aparece en Efesios 2:15. ¿Qué es lo que nosotros vemos en Efesios 2:15? Dice, porque Cristo, leamos por favor, es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba,
pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Oh, de aquí se agarran todos. ¿Qué ley anuló? La ley de Moisés. ¿Y qué requisitos? Las ordenanzas. Y miremoslo. Entonces, claramente, el acta de decretos contra nosotros, claramente dice, esto lo hizo para crear a sí mismo dos pueblos, como dice el escritor, dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Qué pueblo? ¿Cuáles eran esos dos pueblos? Derribando, dice, mediante su sacrificio, el muro de enemistad. Había un muro, ¿verdad que sí? ¿Quién puso ese muro? El mismo pueblo de Dios, los judíos. Y ese muro era el que nos separaba. Pues anuló, eso fue lo que anuló la ley de sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, a la cual iba a hacer nuevo pacto y hacer la paz con ellos. Entonces, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Reconciliar. Cuando Él llegó a la cruz y muere por nosotros, ¿qué fue lo que hizo? Reconcilió al hombre. Pero cuando hablamos al hombre no hay una especificación. Él vino a redimir a la raza humana, no a un grupo especial. Él vino a reconciliar su creación, lo que Él había creado en el jardín del Edén, lo que había creado, lo vino a reconciliar. Eso quiere decir, mis hermanos, como dice acá, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Solo mediante la cruz es que Él nos reconcilia, por la que dio muerte a la enemistad. ¿Qué enemistad dio? ¿Qué enemistad había? Ese muro de separación. El pueblo judío se consideraba muy especial y los gentiles eran como perros, pero Él vino a reconciliar. Precisamente, por eso, mis hermanos, aquí podemos ver, cuando nosotros leemos los contextos de Efesios 2:14 al 16, verso 2, verso 14 al 16, Pablo se está refiriendo a la pared de separación entre judíos y gentiles. Entonces, ciertamente la ley de Moisés era un factor divisorio entre ellos, porque esa era la ley. Más de 600 ceremonias instituidas, había una separación prácticamente, y este era un factor de divorcio entre ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo explica que Cristo abolió la enemistad. Eso fue lo que hizo Cristo entre estos dos pueblos, entre judíos y gentiles. Los mandamientos que contenía el acta, o sea, estamos hablando en la carne, porque la ley de Dios es espiritual, similar al lenguaje que Él usa en Colosenses 1, capítulo 1, versos 20 y 22. Leámoslo. Hoy no tuvimos la oportunidad en Colosenses, capítulo 1, verso 20. Si me trae un poquito de agua, por favor. Colosenses, si me ayudan con un poquito de agua. Mis hermanos, podemos ver nosotros claramente en Colosenses 1:20, donde se refiere a la muerte de Cristo en la cruz. Ahí está ese evento. Si nosotros permitimos, antes de entrar a esta porción bíblica, si nosotros permitimos que los escritos de Pablo se interpretan entre sí, parece estar claro al comparar Colosenses 2:14 con Efesios 2:15, lo que dice el apóstol es el acta de los decretos, el cual Cristo clavó en la cruz, y la ley de los mandamientos contenida en el acta que Cristo abolió en su carne, eran la misma cosa, nada menos que lo que fue escrito en la ley de Moisés. Cuando nosotros hablamos de Colosenses 2:14, Efesios 2:15, y vemos lo que es también Colosenses 1:20, que es lo que estamos hablando aquí, de la ley de los mandamientos contenida en el acta, en los decretos. Eso fue lo que Cristo vino a abolir. Por lo consiguiente, mis hermanos, también esto se llama la ley de Moisés.
claro podemos ver todo este asunto. Ahora, mis hermanos, para ir ya haciendo algunas conclusiones claramente, quiero yo que usted salga bien edificado esta noche. Vamos a leer, dice acá, cuando nosotros hablamos de un mejor pacto, en el libro de los Hebreos dice que hay un mejor pacto. En el capítulo 7, verso 23. Obviamente, como el Cordero perfecto de Dios, Él tomó nuestros pecados sobre sí y los llevó a la cruz. Eso es el Cordero perfecto. Eso era la representación de un Cordero sin mancha. Entonces Él toma nuestros pecados, por eso dice, con mejores promesas. Él toma nuestros pecados y los lleva a la cruz. Entonces, cuando nosotros discutimos estos hechos, nuestros pecados, dice, ¿fueron borrados en ese momento? Es una pregunta. Si vino Cristo, Él toma nuestros pecados y los lleva a la cruz. La pregunta es, nosotros, ¿ahí se borraron nuestros pecados? ¿Qué dice usted? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Será que se borraron los pecados ahí? Y en cuanto al requisito de confesión y arrepentimiento, ¿dónde quedó? Entonces, la interpretación de Colosenses 2:14 y Efesios 2:14 y 16, ¿cómo es que el borrar las evidencias, porque son evidencias de pecado, quebrantamiento de los mandamientos escritos, anula la enemistad entre judíos y gentiles? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que no, porque estamos hablando aquí del pecado. ¿Y el pecado es qué? Transgresión a la ley. No estamos hablando, mis hermanos, de esa evidencia del acta de los decretos, procedimientos de pueblo. Todo esto, mis hermanos, es cierto. Cristo vino a ser un solo pueblo, ya no más pueblo, ya no más enemistad. Derribó ese muro que había. Pero hay algo bien importante. ¿Y qué con el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? Si Él lo clavó en la cruz, ¿terminó el pecado? Podemos ver hasta hoy las secuelas del pecado. Por eso, lo que Dios clavó en la cruz fue nuestra vieja naturaleza. ¿Cuál es esa vieja naturaleza? Romanos 6:6 lo dice. ¿Cuál es esa vieja naturaleza, hermanos? Claramente, leámoslo por favor, dice acá. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, lo que Dios clavó en la cruz fue nuestra vieja naturaleza. Por eso dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. ¿Cuándo logramos eso? Les hago una pregunta. ¿Cuándo nosotros logramos estar juntamente crucificados con Cristo y dejar esa vieja naturaleza? Cuando nosotros nos bautizamos. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede? Esas ordenanzas, todos esos malos procederes nuestros ahora son nuevas, somos nuevas criaturas. Por eso cuando se refiere aquí, el libro de las ordenanzas que estaban contra nosotros, estamos hablando del libro de la ley que fue puesto al costado del arca del testimonio, porque la tabla de los mandamientos de Dios están dentro del arca del testimonio. Y todas estas ordenanzas, leyes de Moisés estaban aparte. Entonces, mis hermanos, al mismo tiempo, Él se convierte en la seguridad. Cuando Cristo muere por nosotros, se convierte ¿qué? En nuestro sustituto. Él es nuestra seguridad de un mejor pacto. Y eso lo dice Hebreos 7:23. Ahí usted lo puede leer en Hebreos 7:23. Dice, al derramar su sangre expiatoria, mediante la cual el pecado queda cubierto y remitido. Ahí Él queda cubierto tu pecado, queda cubierta tu transgresión y se remite ¿a dónde? Al lugar santísimo del santuario.
al lugar santo del santuario. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí nosotros, mis hermanos, el pecado no se elimina totalmente en ese momento cuando nosotros declaramos que somos, le decimos al Señor Jesús que Él es nuestra vida, lo declaramos. Ahí no termina el pecado. ¿Cuándo termina el pecado? El pecado termina cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera confesión. Pero esto solo lo se hace a través de ¿qué? A través de la intervención del Espíritu Santo de Dios. Por lo consiguiente, mis hermanos, cuando el Señor Jesús derrama su sangre expiatoria, ahí queda cubierto tu pecado y remitido. Hay un punto bien importante en esto. Y ahí logra nuestra expiación. Entonces, es la sangre de Cristo el mejor sacrificio del mejor pacto, que borra todos nuestros pecados cuando los confesamos y nos apartamos de ellos. Entonces, mis hermanos, leamos, para hacer un resumen, el texto inicial dice: rayendo la célula, es otra versión de los ritos que nos era contraria, o sea, el acta de los decretos, aquí habla rayendo la célula, ¿ya? La cédula, perdón, no la célula, la cédula del papel, ¿verdad? Dice acá que nos era contraria, que estaba en contra de nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses 2:14. Entonces, en el mismo pasaje bíblico, Pablo continúa escribiendo y dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando habla del cuerpo de Cristo, es ese cuerpo que ha sido crucificado juntamente con Él, ha sido redimido y ahora es una nueva criatura. ¿Para qué? Para que pueda llevar a cabo los requerimientos de la ley. Entonces, mis hermanos, Cristo nos asegura que el propósito de la ley de Moisés era para preparar al pueblo para su regreso, cuando Él nos dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, dice Él, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Que era lo que estaba escrito en la ley de Moisés, todas las ceremonias, el acta, todo eso que Él cumplió en la cruz del Calvario. Entonces, como dice Él, escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso está en San Lucas capítulo 24 y verso 44. Entonces, del apóstol Pablo escribió que Cristo era el fin, la meta, el objetivo de la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender aquí, que nuestro Señor Jesucristo era el fin, la meta o el objetivo de la ley, porque el fin de la ley, dijo él, es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está la condición, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Una repetición que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 4, que es lo mismo que nosotros comenzamos en nuestra lectura bíblica claramente definida. Entonces, mis hermanos, podemos ver aquí que Cristo era el fin de la ley. ¿Qué ley? O ya lo entendimos. Tenemos que considerar entonces cuidadosamente el contexto de los escritos de Pablo. Cuando habla en Romanos, aquí se refiere a la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, terminamos con esto. Nótese que el apóstol Pablo clarifica que está hablando de la ley de Moisés cuando habla de los escritos de Moisés y cita lo que Dios había dicho a Moisés acerca del libro de la ley. Por lo tanto, dice: guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán ellos. Levítico capítulo 18, verso 5. ¿Cuál? La ley escrita en el libro de Moisés. Entonces, podemos ya ver claramente cómo no hay contradicción. Ahí en Romanos capítulo 10, verso 4 al 5, Cristo fue el fin, el objetivo, la meta de la ley de Moisés. Entonces, el antiguo pacto, que expresa el compromiso de Dios para rescatar a un mundo del pecado. Ese es el compromiso de Dios, de rescatar a un mundo del pecado.
Entonces, Cristo en el nuevo pacto dice, Cristo es nuestro nuevo pacto con Dios. ¿Quién es Cristo? Es nuestro nuevo pacto con Dios. Y esto, mis hermanos, es una de las profecías mesiánicas más solemnes. Mire cómo lo expresa Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cristo, nuestro nuevo pacto. No hay duda de eso, que el nuevo pacto que celebramos en Jesús contiene los 10 mandamientos. Escuche lo que el Señor dice. He aquí, dice en Jeremías 31, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto. Este es el pacto. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, Pablo enseñó claramente que la ley de Dios era parte del nuevo pacto. Notemos cómo él describe la naturaleza de ambas leyes. La ley de Moisés, que incluía ritos hasta la misma circuncisión, y la ley de Dios, de los 10 mandamientos de Dios, en esta comparación. Miren cómo lo dijo en Primera de Corintios, el apóstol Pablo. Miren cómo lo estableció. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 19. Miren lo que dijo él. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo él? La circuncisión, pacto antiguo, y la incircuncisión, el nuevo pacto, nada es, sino guardar los mandamientos de Dios, claramente definidos. Vamos a orar para que el Señor nos dé más luz al estudiar su palabra. Padre Santo y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia nuevamente, agradecidos, Señor. Gracias por tus instrucciones bíblicas, gracias por el conocimiento que nos has regalado. Hoy, oh Dios, podemos tener más discernimiento, Señor, acerca de las cosas que tú deseas. Padre Santo y Dios nuestro, danos tu bendición, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que caiga en buena tierra y que pueda, Señor, dar frutos tal como tú lo dispongas. En Cristo Jesús lo agradecemos, Señor. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.